ustedes, impartir esta clase con ustedes. Y bueno, pues voy a compartir pantalla para iniciar esta clase. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar, es la segunda clase de esta materia y pues bueno, vamos a hablar acerca de este concepto y esta forma de vivir como iglesia desde la experiencia de la iglesia primitiva. Pero antes de, pues sí me gustaría tal vez reforzar o compartir con ustedes también un poco acerca de este concepto de iglesia, que bueno, en esta materia que es de eclesiología, pues entender un poquito más también este concepto que nos va a llevar más adelante también a poder llegar a algunas conclusiones ahora en la experiencia de la iglesia primitiva, ¿no? Así que para ello, hermanos, quiero iniciar eh, haciendo esta pregunta a cada uno de ustedes. Y no sé si está habilitado el chat para poder eh, que ustedes puedan escribir, pero hermanos, quisiera, sé que es difícil interactuar así, pero vamos a intentarlo por medio del chat. Y me gustaría, hermanos, iniciar preguntándoles, cuando escuchas la palabra iglesia, ¿cuál es la primera palabra que se viene a tu mente? Y voy a pedir que la escribas ahí en el chat, si puedes hacerlo, para que podamos más o menos ir revisando cuál es nuestro concepto, qué es lo que pensamos de iglesia, cómo resumiríamos esta palabra. Así que compartan, hermanos, ahí en el chat. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan iglesia? Ujú. Bueno, aquí nuestra hermana nos pone, nuestra hermana Kimberly, que es un concepto importante, un edificio. Ajá, nuestra hermana Reina pone edificio, me van a ir las personas que se congregan. Daniel dice un grupo de personas. Giovanni menciona que para él es comunión, claro, sí. Refugio, hermano Abner lo define en la palabra refugio. Y bueno, pues yo creo que se dan cuenta, hasta variamos. Bueno, hay otra palabra que es muy bonita, ¿verdad? Que es familia, que pues comparte nuestra hermana Diana, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra iglesia, ¿verdad? Hermanos en la fe, ¿verdad? Es también parte de este concepto de ser familia, ¿verdad? Entonces, pues sí, hermanos, pues prácticamente todo lo que hemos compartido tiene algo que ver también con esta parte. Y bueno, me gustaría que pudiéramos enriquecer también esta parte para poder llegar también a la experiencia de la iglesia primitiva. Nuestro hermano él menciona, dice, es un lugar de reunión. Pues sí, es parte también de este concepto. Pero vamos a avanzar en esta parte, ¿verdad? También nos menciona un grupo de personas con una misma fe. Muy bien. Bueno, para ello, hermanos, quisiera compartirles esta parte, iniciar precisamente con este concepto de iglesia que viene de la palabra eclesia. Bueno, ahí un errorcito, pero es de la palabra eclesia. Sí, cuando hablamos de la iglesia, generalmente lo primero que se nos viene a la mente y una de las respuestas que hubo es un templo, ¿verdad? Algunos otros incluso podríamos decir, ¿verdad? Institución, ¿no? Incluso cuando nos preguntan, oye, ¿y tú de qué iglesia eres? ¿No? Cuando estamos en, en lo secular o cuando nos relacionamos con gente que no es de nuestra iglesia, a lo mejor o pertenece a otras iglesias, a veces buscamos o tratamos de explicarlo como
una institución, yo soy de la iglesia de Dios séptimo día, ¿verdad? Usamos este término. Pero, bueno, este término de iglesia, pues se fue, obviamente, pues con el tiempo dándole como un concepto institucional, pero que al final, pues, yendo a la raíz de la palabra y de la experiencia de ser iglesia, vamos a ir cambiando este concepto, que en algún momento, pues ya algunos han compartido y pues tiene mucho que ver. También, bueno, sin embargo, en esta parte de este concepto de iglesia como una institución, podemos ver que en el Nuevo Testamento, cuando vemos el vocablo que da a origen a eclesía, es decir, iglesia, en la palabra griega eclesía, encontramos un contenido muy distinto, ¿verdad? Porque ya a partir de el origen de esta palabra de eclesía, en un sentido literal, en su origen de esta palabra, pues tenía que ver precisamente con la palabra, con el significado de asamblea o reunión, ¿verdad? Que al final de cuentas, desde el siglo V antes de Cristo, que precisamente esta cultura griega empezó a aplicar este término a los grupos de ciudadanos griegos que se reunían con un propósito. Es decir, ustedes recuerdan mucho en la cultura griega, tendría mucho a tener filósofos, pensadores, ¿no? De los cuales se habla mucho, ¿verdad? Y que al final de cuentas tenían este propósito de hacer una asamblea, que era lo que significaba la palabra iglesia, hacer una reunión, convocar para que a partir de ello pues se pudiera exponer o dar a conocer el mensaje que quería dar la persona que convocaba. Entonces, este término al final pues fue utilizándose en, en su sentido original, se fue adaptando también en la vida de los cristianos. Vamos a ir viendo cómo se fue dando precisamente esta parte. Y por ejemplo, nosotros en algunas de las traducciones, por ejemplo, en la Septuaginta, donde pues la palabra eclesía, en esta traducción, ¿verdad?, de la Biblia del hebreo hacia el griego, pues utiliza precisamente esta palabra eclesía, que pues, ellos sabían lo que significaba asamblea, reunión, pero en esa traducción se utilizó este término precisamente para referirse a los tiempos donde el pueblo de Israel se reunía. Recordamos varios eventos donde pues el pueblo de Israel se reunía para recibir algún mensaje o pues también ya en otros términos pues se intercambiaba con la palabra sinagoga, ¿no? Que eran los tiempos donde pues el pueblo se reunía, ¿verdad? En las sinagogas, ¿no? Y vemos pues algunas experiencias incluso donde el mismo Jesús también, también llega momentos en que él se reúne en las sinagogas, ¿verdad? Donde se precisamente convocaban a las personas precisamente para leer la palabra, ¿verdad? La ley que pues de alguna manera era en la que meditaban. Entonces, con esto, hermanos, pues bueno, el concepto precisamente tenía que ver en el principio, pues, con este significado de asamblea o de reunión. ¿Cómo es que se fue y se transformó este concepto de eclesía en iglesia? ¿Sí? Vamos a ver un poco también de esta parte. Bueno, en el siglo III después de Cristo, pues ya, como les decía al principio, ya la palabra iglesia que hoy como que se utiliza más como para referirnos a una institución, precisamente a partir del siglo III, se dio o se fue institucionalizando esta palabra, ¿sí? En términos como iglesia. Y pues antes de ello, pues no se entendía como una institución, ¿no? Sino como, pues en su origen, ¿verdad? Como una asamblea o un tiempo de reunión, pero que pues también con el tiempo pues fue dándose y fueron dando diferente connotación, pero desde el tiempo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, pues los términos, por ejemplo, que ellos utilizaban, pues era las reuniones en el templo, ¿verdad? Recordamos que todo estaba muy centrado en esta parte del templo, y para el tiempo de Jesús, pues los judíos
convocaban estas reuniones en lugares específicos, como en la sinagoga. Por eso les comentaba que en la traducción de la Septuaginta, pues también se habla acerca de este concepto ya en la traducción, en los momentos, ¿verdad?, donde se hacían estas reuniones en las sinagogas, ¿no? Entonces, el término eclesía fue transformándose con el tiempo y sin una duda por la influencia del desarrollo histórico que provocó que los traductores, al encontrar este vocablo, se vieran obligados a buscar un equivalente en español que transmitiera su sentido originario. En el lugar de ello utilizaron la palabra que les era más común, que era la palabra iglesia, eclesía, la cual se refería inequívocamente a una institución que era lo que ya después del siglo III se utilizó para hablar acerca de una institución. A lo mejor hoy lo ponemos como institución religiosa, ¿no? Pero pues con el tiempo y en el desarrollo, pues desde el principal que hablaba acerca de la asamblea o los tiempos de reunión, pues también, pues se fue, con el tiempo de la historia, pues se fue utilizando el término en diferentes especificaciones. En este caso, por ejemplo, en el desarrollo histórico y del cambio que la iglesia tuvo desde ser un pueblo, ¿verdad? Ahora ser una comunidad donde ya no solamente era un solo pueblo elegido, entendiéndolo como Israel, sino que algo que se amplió, ¿verdad? Desde la experiencia de Jesús, ¿no? Por eso vemos que, pues, ya en lo que, pues, me imagino en esa parte de lo que se dio la clase pasada, pues podemos ver que el concepto de Jesús como fundador de la iglesia, pues le da otro sentido a esta experiencia, ¿verdad? Más que una institución, más que una asamblea o un tiempo de reunión, pero que pues al final de cuentas, avanzando en la historia, pues fue dándole forma también otro sentido a esta palabra. Por eso es que, recordando a lo mejor parte de lo que ya han estudiado, lo que estudiaron, también, pues todo esto y cómo es que podemos preguntarnos, cómo es que surge este término de iglesia, cómo es que empieza a darse este término. Y bueno, lo primero que debemos de considerar es que Jesús como el fundador ¿verdad? De esta parte de la iglesia, pues vemos que surge a partir del evento de la resurrección, ¿verdad? De Jesús, precisamente en su concepto de él como Mesías, ¿verdad? Como el Mesías. Por eso, este concepto de Mesías, pues había cierta diferencia entre lo que pensaban los discípulos y lo que pensaba Jesús acerca de este pensamiento del Mesías. Por ejemplo, Jesús estaba pensando precisamente en que él era el Mesías, pensando precisamente en su misión o el envío que él tenía de parte del Padre, ¿no? Y pues a partir de ahí, Jesús inicia este ministerio y en esa labor de su misión, de su envío, surge precisamente esta experiencia de asamblea o de iglesia, como lo podemos ahora ver, ¿no? Y al final de cuentas, pues en esta experiencia de la resurrección, ¿sí? De Jesús, pues empieza a surgir y a darle forma también a lo que Jesús en algún momento también tenía como intención o como misión, ¿verdad? Que pues una de ellas era mostrar el amor del Padre, pero en consecuencia ampliar ese amor de manera universal. Algo muy diferente al concepto que tenían los discípulos, porque los discípulos siendo judíos, pues ellos pensaban precisamente las imágenes judías del Mesías, ¿no? En este caso, pues estas percepciones o conceptos de que el Mesías iba a venir, iba a destruir a sus enemigos, e iba a imponer su reino, y iba a rescatar a su pueblo Israel, ¿no? Y que en algún momento, pues también, bueno, ya ahí cada quien va teniendo su propio concepto, pero que al final de cuentas, pues, no tendrían mucho que ver precisamente, pues,
estas imágenes como que realmente se anunciaba, ¿verdad? A través de los profetas, sobre todo desde el profeta Isaías. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo importante aquí es que esta parte y esta experiencia del término, del concepto de iglesia, que va trascendiendo desde un concepto de asamblea o reunión a una institución, Jesús empieza a través de su labor, de su misión y de su envío y de la experiencia de este evento de la resurrección, que al final de cuentas fue la parte que trascendió sobre la vida de los discípulos, en quienes ahora empezaron a darle forma a esta intención y a esta experiencia de ser iglesia. Por eso podemos hacer un recorrido precisamente en este concepto histórico, donde la resurrección de el Mesías dio precisamente origen a una comunidad, ¿verdad? Como les decía, Jesús resucita, está con sus discípulos, así como él había sido enviado, les envía a ellos a formar, ¿sí? Discípulos, y que al final iba a realizarse un grupo de discípulos que pues ya vamos a verlo en la experiencia de la iglesia primitiva, pues cómo se fue formando, cómo es que se inició y qué concepto ellos tenían de ese grupo de discípulos. Por eso, ya en esta parte del origen de la resurrección del Mesías, que empezó a darle forma a una comunidad, a un grupo que aún no, que tenía una experiencia pues muy bonita, porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, pues incluso muchos hablamos y vemos como la iglesia primitiva como el ideal de lo que quisiéramos experimentar en nuestra iglesia, ¿verdad? Que cuando lo vemos decimos, pues lo vemos muy complicado, ¿no? Pero que de cierta manera, pues bueno, más adelante vamos a hacer algunas reflexiones acerca de esto, de esta experiencia de la iglesia primitiva, porque pues nosotros vemos todo lo que ellos realizaban, pero al formarse esa comunidad, ese grupo, a partir de la resurrección y de lo que los apóstoles empezaron a predicar precisamente haciendo discípulos, pues a partir de esta experiencia, ellos empezaron a autocomprenderse como un grupo, como una novedad, algo que tenía muchos sentidos, que a lo mejor no sabían cómo describirlo, cómo decir lo que era como tal. Por eso la nueva comunidad, sí, esta comunidad que surge de la resurrección del Mesías, pues fue el resultado directo, natural y obligado de que un grupo de personas fueran testigos de la resurrección y con ello testigos del cumplimiento de las promesas de Dios a través y por medio del Mesías, ¿no? Que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, debido a que no podían describir esa experiencia de como grupo, pues surgió la necesidad de comunicar esa novedad, esa experiencia en un lenguaje que les ayudara a compartir ese sentido, ¿no? De decir, bueno, somos un grupo, pero ¿qué somos? Ya no somos tal vez como un grupo religioso como los judíos, porque vamos a ir viendo cómo también esto va cambiando en la experiencia de la iglesia primitiva, como una religión judía, que al final pues también pasó por ciertas crisis que vamos a ver, y que en algún momento pues esta experiencia de ser un grupo, decir, bueno, ¿qué somos? ¿Cómo describimos esta novedad de ser este grupo que conoce el Evangelio, que testifica la resurrección de Jesús y que está transformando y cambiando vidas, ¿no? ¿No? Porque no podían denominarse como una religión tal vez todavía en esa época, no podían denominarse como un imperio porque no tenían una influencia política, ¿no? Entonces, en esta parte, por eso ellos se preguntaron, ¿qué somos ahora ante este evento de la resurrección? Ante esta experiencia de este grupo que se está formando, ¿verdad?
de este grupo de discípulos. Y no solamente discípulos, porque vemos cómo también en esa experiencia no todos se denominaban como discípulos o apóstoles, sino que fueron utilizando otros términos para poder organizarse como grupo, ¿no? Por ello acuñaron este término para tener una autocomprensión de esta nueva comunidad de discípulos, que precisamente fue el término de eclesía, ¿verdad? Como iglesia. Es por eso que en este contexto tal vez histórico, este recorrido que podemos hacer también, pues nos encontramos ante eh, ante la necesidad de utilizar un concepto que permitiera que ese grupo de discípulos pudiera verse como algo diferente, algo distinto, tener un nombre y darle un nombre a esa experiencia que ellos estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, vemos tres paradigmas y tres recorridos también que fueron cambiando el concepto de este grupo, porque al final de cuentas, por ejemplo, los judíos, que fue el primer grupo donde se empezó a formar esto, ¿verdad? Porque vemos que los discípulos eran de origen judío, que tuvieron esta experiencia con el maestro, ¿verdad? Y que en esa experiencia con el maestro también ellos, pues, tuvieron que ir cambiando su concepto y bueno, obviamente como discípulos pues vemos en su transitar cómo Jesús fue cambiando su concepto también de lo que era, ¿verdad? Porque ellos, los judíos, por ejemplo, ellos se comprendían, ellos se veían como, no como iglesia, ellos se comprendían como un pueblo, ¿verdad? Que eran el verdadero pueblo de Israel. Ellos se comprendían que ellos eran el verdadero Israel, ¿sí? El pueblo que solamente Dios había escogido. Sin embargo, precisamente ya en esta experiencia con Jesús, donde pues vemos cómo va a expresar el amor del Padre, no solamente a un pueblo que venía, que él había elegido, sino que a ahora extender ese amor universal, pues se forma precisamente después de esto un segundo grupo de judíos cristianos. Aquí precisamente entra la parte y la experiencia de la iglesia primitiva, donde hay judíos, pero también hay cristianos. En este caso, pues ya los denominamos, bueno, en esa parte como gentiles, judíos y gentiles, ¿no? Y que en esta parte ahora era la comunidad que estaba formada por judíos y gentiles, y que estos gentiles, precisamente, en esta autocomprensión que ellos tenían, podemos, por ejemplo, ver que en este segundo momento eran los judíos quienes predicaban ahora a los gentiles, ¿no? A partir de la experiencia de los discípulos, ya siendo en el libro de Hechos apóstoles, ¿no? Que en esta parte ellos, estos judíos que fueron incursionando la proclamación de esta buena noticia en los ambientes gentiles, pues fueron dominados también, perdón, por la cultura grecorromana, lo cual le dio origen a las comunidades formadas por discípulos procedentes del judaísmo y de las culturas no judías. En este caso, eran los gentiles. Con esto, en este segundo grupo, se obligó a que estas comunidades que experimentaban la novedad de la resurrección y el mensaje de esperanza y que ellos tenían la novedad de la apertura universal ahora a los gentiles, quienes eran ahora alcanzados, abrazados y también transformados, pues, por esta experiencia de la resurrección entre ellos, ¿verdad? Entonces, pues ellos tenían que autocomprenderse de alguna manera, ¿no? Tener un concepto ahora de lo que ellos iban, lo que estaban formando ahora a partir de esta experiencia. Por eso esta autocomprensión los llevó a apropiarse de un lenguaje proveniente del mundo greco-romano o incluso greco-latino, que si se dan cuenta,
ya era parte de otro de los idiomas que se estaban ya utilizando. Pues, por ejemplo, incluso lo vemos en la cruz de Jesús, en esta experiencia, pues también escriben un mensaje no solamente en el griego, sino en el latín, ¿verdad? Y que pues solamente en estos lenguajes y ante esta cultura donde pues los judíos tenían su propia cultura, ¿no? Y a lo mejor se denominaban en sus reuniones como sinagogas, ¿no? Puntos de reunión. Ahora, entrando ahora en la predicación a los gentiles del mensaje de la resurrección del Mesías, pues también fueron acuñando esta palabra que al final les permitió o les iba ayudando a expresar esta experiencia de una comunidad universalizante, ¿no? Y posterior a ello, pues ya el tercer grupo, que es el otro grupo que ya se dio posterior a ello, que finalmente en este tercer grupo que se fue dando, las comunidades, había comunidades que ya estaban formadas precisamente por gentiles en su mayoría o totalmente, ¿no? Entonces, estos gentiles que predicaban a los gentiles o incluso ya hasta los propios judíos, estas comunidades se estaban distanciando del judaísmo y pues experimentaban la nueva vida por la presencia del resucitado y recurren precisamente a otras comprensiones o lenguajes que les ayudara a expresar esa novedad mediante la palabra o conceptos tomados precisamente ya de su cultura, ¿no? Por eso es que ya después, para esta época, pues ya podemos ver algunas cartas del apóstol Pablo o de Pedro, ¿no? Que al final de cuentas va cambiando ya este término de iglesia y utilizando otros términos que vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia primitiva se encuentra presente en este paradigma medio donde se va formando judíos y gentiles a una nueva comunidad. ¿Y cómo iban a expresar esta novedad del mensaje que estaba transformando sus vidas? Bueno, entremos un poquito a este contexto histórico. Con la visión de Jesús, se va formando un nuevo concepto de ser iglesia, ¿verdad? En este caso, es por ello que Jesús se abre un panorama, ¿verdad? Porque ya vemos que en su época la visión del contexto religioso estaba centrada en el templo o en las sinagogas, ¿no? En su caso. Y es por eso que aquí empieza a darle sentido también o darle otro concepto a esta experiencia de ser comunidad. Y precisamente, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 verso 1 y verso 2 donde precisamente Jesús anuncia la destrucción del templo, que pasaría aproximadamente en el año 70, ¿verdad? Haría un cambio en su concepto, ya que al no existir el templo como el eje central de la vida religiosa de los judíos, ¿verdad? Ellos entrarían en esta crisis. Y entonces aquí empieza a darle sentido, ahora durante esa crisis, ¿verdad? De que todo estaba centrado en el templo, a través de Jesús, pues se va dando otra experiencia donde empiezan a ver de diferente manera este concepto de comunidad. Por eso, posteriormente, ante el crecimiento del Imperio Romano, pues como religión sobrevivieron logrando vivir su fe, aunque de una manera pues cruel, ¿verdad? Porque entendemos que después de que pues el Imperio Romano empezó a crecer, ¿verdad? Y a conquistar, pues también una de las cosas que vivieron en el pueblo también pues fue sobrevivir ante ello, ¿no? Porque pues en esta forma y esta visión que tenía el emperador de asumirse como el ser que debe de ser adorado, o que
o que quería o se daba esta forma de la cultura o la religión, pues, la griega, expandirla, ¿no? Los judíos pues buscaron la forma de mantenerse y que les respetaran, ¿verdad? Por eso es que este grupo de fariseos eh, eh, permanecieron, ¿verdad? Y en cierta manera el imperio respetaba esa experiencia pero debido a toda esta experiencia donde el templo es destruido, el eje central de la vida religiosa entra en crisis, pues debido también incluso posteriormente en el primer siglo la persecución que ellos vivieron, pues los cristianos se reunían donde ellos podían, ¿no? Ya- Y decir, ahora ¿cómo vamos a hacer iglesia? No tenemos templo, no tenemos tanta influencia política, ¿no? Y pues vivimos esta persecución, ¿verdad? En algún momento, pues como esta parte de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a experimentar la vida? ¿No? La comunión, el mensaje, ¿cómo lo vamos a vivir? Entonces, ante ello, pues, durante esta persecución y ante el tiempo, por ejemplo, de Constantino, que es un personaje muy importante también, donde, pues, empieza a darle forma o a considerar el cristianismo como una religión, que para el tiempo de Constantino fue este proceso que aún no se reconocía como religión por parte de las autoridades romanas, fue hasta el siglo II, ¿verdad? Esta parte que ya se denominó como religión, en el cristianismo, pues no se les permitía erigir iglesias, es decir, construir templos, ¿verdad? Como pues en los tiempos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Donde se armaban lugares especiales, ¿no? Y que para el tiempo de Jesús, pues la religión se centraba y tenía sus puntos de reunión, incluso en la sinagoga. Entonces, ante ello, pues se veían obligados a adorar en lugares privados, incluso en el campo, o para escapar de las persecuciones, se reunían a veces en las catacumbas o en otros lugares ocultos, ¿no? Donde no pudieran o no tuvieran el riesgo precisamente, pues, de esta persecución. Un dato muy curioso que precisamente es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que la experiencia de Jesús, ¿verdad? Fue algo que también fue dándole sentido, trascendencia ahora a los apóstoles, porque ellos ya en su labor pues no estaban preocupados, aún siendo judíos, no estaban preocupados ya en decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer iglesia? ¿No? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro punto? ¿Dónde vamos a convocar asamblea? ¿Dónde vamos a tener reunión? ¿No? Sí, pues ante la crisis de la persecución, ante pues toda esta experiencia de la destrucción del templo y que se empezaron a esparcir, ¿verdad? En diferentes regiones, y sí, pues bueno, para los apóstoles, entendiendo el envío o la misión de Jesús, pues también, y a lo mejor pudiera ser, ¿no? La experiencia que tuvieron ellos de acompañar al maestro, donde él compartía la palabra, pues cuando iba a la sinagoga, pues leía la Torá, ¿no? Vemos cómo agarraba rollos del profeta Isaías, ¿no? Y que en algún momento eh, no era el eje central de las comunidades, porque al final de cuentas, pues vemos también que la experiencia de Jesús pues hubo tiempos donde las enseñanzas las dio en hogares, los dio en campos abiertos, ¿verdad? Los dio al lado de las aguas, ¿verdad? Del mar, ¿no? Y que en algún momento, pues también la iglesia primitiva, ahora a raíz de la experiencia que ya tenían los apóstoles de haber estado con el maestro, pues no se les cerraba el mundo, ¿verdad? Sino que ellos hacían y tenían claro que no estaba centrado ni cerrado en cuatro paredes, ¿no? Por eso encontramos que en la iglesia primitiva, pues las reuniones se llevaban a cabo en diferentes hogares,
o incluso hasta en lugares públicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en algún momento, pues sí se narra o se dice que había reuniones en el templo, ¿verdad? Pues también por la existencia de todavía la religión judía, ¿no? Y que en algún momento, pues bueno, vemos cómo los apóstoles también, pues, fueron perseguidos por ellos mismos, ¿no? Pero en esta experiencia de predicar y llegar el mensaje a algunos judíos, pues se fue dando también y aperturando a que pues también hubiera la experiencia de la iglesia primitiva, pues incluso fuera en otros lugares, ¿no? Al aire libre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, momentos en los que también se sentaron, ¿verdad? O se reunían, como en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 1, verso 6, o en la orilla del mar, en Hechos 21:5, o en una habitación superior, ¿no? Como pues, pudiera mencionarse en algún lugar, ¿no? Como en casas específicas que menciona precisamente como está en la casa de Cornelio, que se ahí predicaba, ¿verdad? El Evangelio, y se formaban estas comunidades, como la de Simón, ¿verdad? Como en la de María, ¿verdad? La madre de Juan. Entonces, al final de cuentas, pues recordemos este hecho donde dice que cuando Pedro estaba encarcelado y tuvo esta experiencia de que, pues, oyó que las puertas se abrieron y que él pudo salir y esa voz que le habló y que él salió corriendo, pues vemos que cuando en esta experiencia, cuando él sale, ¿verdad? Dice en el capítulo 12 en el verso 12, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿verdad? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Más Pedro persistía en llamar. Cuando le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió fuera de, y se fue a otro lugar. Como en esta experiencia, pues donde Pedro está encarcelado y menciona, ¿verdad? Que ellos estaban reunidos, ¿verdad? En casa de María, la madre de Juan, y que pues ellos estaban orando, ellos estaban pidiendo por él, ¿no? Y cómo es que también, pues, estaban ellos reunidos, ¿no? Entendiendo que su, la experiencia, ¿verdad? Y la labor que ellos tenían, pues también tenía que ver mucho, precisamente, pues, con estar, de tener esta experiencia de comunión, no solamente al reunirse en una casa y orar, sino también entendiendo y viendo que tenía un propósito en su reunión, ¿no? Vemos otras experiencias como en la casa de Lidia, que se menciona en Hechos 16:40, en la de Jasón, en Hechos 17:5, en la de Justo, en Hechos 18:7, la de Felipe, en Hechos 21:7, y pues así, el alojamiento de Pablo también incluso, ¿verdad? Cuando él tiene esta experiencia. Entonces, se da cuenta, pues la iglesia primitiva para ese tiempo, el concepto de eclesía, pues va cambiando, de ser iglesia cambió demasiado, ¿no? En su sentido original de asamblea, pues tenía otro propósito, porque ellos, para la experiencia de ellos, esta novedad que surge desde el mensaje de esta comprensión y el mensaje de la resurrección del Mesías, ¿verdad? Que Él está vivo y este mensaje, ¿verdad? Del Evangelio, pues ellos no se cierran, ¿verdad? Ahora en cuatro paredes, sino que la experiencia de ser iglesia, de esa asamblea, trasciende ahora a una experiencia mucho más grande, ¿no? Por eso,
nosotros, hermanos, podemos ver aquí algo muy interesante. En la iglesia primitiva, la experiencia de la iglesia primitiva, para el tiempo de ellos fue cambiando, ya que el centro no estaba en el templo, sino en una comunidad que experimentaba su razón de iglesia de la siguiente manera. Porque el libro, precisamente de Hechos, por ejemplo, cuando vemos la experiencia de Hechos, capítulo 2, cuando se habla de la iglesia primitiva, dice que pues se reunían, ¿verdad? Dice todos, eh, en algún momento en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea, había tiempos donde se reunían en el templo, pero también dice, y partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Es decir, ser iglesia para ellos ya era una experiencia de comunidad, ¿verdad? Por eso muchas de las palabras que ustedes compartieron tienen sentido a la experiencia de la iglesia primitiva, ¿no? Veía que un hermano compartía, decía, era comunión, ¿no? Tiene que ver con ello, ellos se reunían en las casas para partir el pan, ¿no? Y para orar, como en la experiencia de Pedro, ¿verdad? Cuando sale de la cárcel, dice que va a la casa de la madre de Juan, y lo que estaban haciendo ellos estaban orando, ¿no? Y le da más sentido a esa parte, ¿no? Tenían todo en común, dice la palabra, tenían todo en común, ¿no? Es decir, que era esta experiencia, tal vez que a lo mejor no sé si tenga que ver tanto con esta parte que dice el apóstol Pablo, ¿no? De ser unánimes, ¿no? Unánimes, dice una sola fe, un solo bautismo, ¿no? En esta parte, ¿no? De que ese es el común, y el común de ellos precisamente era el mensaje de la resurrección, ¿no? Era lo que se compartía, ese mensaje de esperanza, ¿no? Que pues, posteriormente pues también entró en una crisis, ¿verdad? Porque ese mensaje fue tardando y al final de cuentas, pues va teniendo otra razón, otro concepto, incluso también esta experiencia de ser iglesia, que ya va narrando, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que pues comprende ahora este grupo, esta comunidad de discípulos desde otro concepto, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, el esposo y la esposa, ¿no? Entendemos que la iglesia es la esposa, ¿no? Pero bueno, en la experiencia de la iglesia primitiva, pues tenían todo en común, ¿verdad? Y vendían y compartían para las necesidades, ¿no? En esta experiencia de ser iglesia se organizaban para predicar el evangelio y la resurrección de Jesús, pero también se organizaban para apoyar a las viudas, ¿no? En el capítulo 6 precisamente se narra esta situación donde estaban organizados y bueno, llega una queja, ¿no? Las murmuraciones de los apoyos que daban entre las viudas, pero cómo incluso trascendían ello porque especifica que se organizaban para apoyar y apoyaban tanto a las viudas judías, hebreas, como a las gentiles, ¿no? Y que esta experiencia, pues, veía más allá que también tenía que ver con predicar el evangelio, pero tenía también con la intención de servir, ¿no? En otra parte, pues, cuando ellos se ven apurados en todo lo que tienen que hacer y servir y predicar el evangelio, pues al final los apóstoles platican o plantean y dicen, bueno, hay que nombrar a 7 varones que puedan ellos servir, a 7 diáconos que puedan servir y que al final de cuentas nos permita a nosotros seguir concentrándonos en compartir la palabra y no nos distraiga de seguir formando esta comunidad y sumar a más, no solamente para cubrir, para compartir el evangelio, sino para tener espacios de comunión, para tener espacios de predicar el evangelio, pero también de cuidar y tener la intención de tener una experiencia integral de cuidado hacia todos, ¿no? Por eso no solamente este, predicaban el evangelio o este mensaje de la resurrección, sino que dicen que ellos tenían la experiencia incluso de poner, ¿verdad? Todo a todo lo vendían, lo compartían para compartirlo con todos.
Y eso es algo muy curioso porque precisamente cuando este, en otra de las experiencias precisamente de, de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 5 donde se narra la historia de Ananías y Zafira, esta historia que a veces se me hace un poquito cruel, pero que al final de cuentas tiene un sentido, porque perdón, Ananías y Zafira, pues ellos también tienen esa intención de que había algo en común, y ellos vendieron la parte, ¿no? Y aunque suena un poco exagerado que ellos pues vendieron una de sus propiedades, fueron y lo entregaron, pero se quedaron con una parte, precisamente habla y es una experiencia también de cómo ellos también se salieron fuera ya de lo común, ¿verdad? De esta experiencia de iglesia, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos pensar, pues no es tan mal, no era tan malo que ellos, pues si era de ellos, dieran una parte, ¿no? Y ellos se quedaran con otra parte, pues como algo, pues era de ellos, ¿no? Sin embargo, la experiencia de iglesia estaba trascendiendo sobre la iglesia primitiva, ¿no? Porque esta experiencia de comunidad, pues estaba trascendiendo en que todos tenían ese común, y Ananías y Zafira se habían salido de eso común, ¿verdad? Estaban desviando esta parte de la intención y el ritmo que llevaba precisamente esta iglesia, y que estaban teniendo una experiencia tan grande y tan maravillosa y tan bonita, ¿verdad? Que tratamos de experimentarlas ahora nosotros en nuestras comunidades, ¿no? Y para ello, pues hermanos, yo creo que toda esta experiencia, ¿verdad? Pues nos permite ahora ver cómo es que la iglesia primitiva fue trascendiendo, ¿verdad? Mientras en el tiempo de los fariseos, recordando, el eje central estaba en el templo y en la Torá, donde la experiencia del templo estaba seccionada incluso por líderes, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Este cambio de experiencia de la resurrección ante un nuevo panorama de ser iglesia, que ahora no se reduce a una asamblea, a una reunión, sino una experiencia de ser comunidad. Y que esta parte, precisamente, por ejemplo, recordamos cómo para Jesús eso era muy importante, ¿no? El ser humano, el formar discípulos, el hacer una comunidad que se amplía, universal. Por eso el mensaje de Jesús así era, ¿no? Y el mensaje de la resurrección tuvo impacto tanto en judíos como en gentiles. Pero precisamente podemos recordar el relato de cuando Jesús se enoja y volca las mesas, ¿no? Y pues porque a la parte donde estaban vendiendo los mercaderes, ¿no? Jesús se enoja, ¿no? Y a veces pensamos que el texto está hablando acerca de que Jesús le molestaba que estaban vendiendo en el templo, ¿no? Sino que la molestia de Jesús precisamente era que el templo estaba seccionado. Entraban líderes, había un espacio para los principales, ¿no? En el templo, y estaba el espacio para hombres, donde se podían reunir, y aparte había otra sección ya separado en esta condición de la cultura judía, donde se hace distinción entre hombres y mujeres, que es muy marcado, ¿no? Y niños, ¿verdad? Donde pues vemos que la mujer tenía un concepto muy bajo, o el de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a Jesús se le acercan los niños y los chicos lo quitan, pues precisamente hace ver cómo se veía el niño en ese tiempo, que eran rechazados, ¿no? Tal vez no eran bien vistos, ¿no? Y que el lugar donde podían estar los gentiles, precisamente en el templo, ese espacio que a lo mejor desde lejitos podían entrar a ver el templo los gentiles, era el lugar que habían ya asignado precisamente los líderes religiosos, para ya no darles el espacio a los gentiles, sino hacer ya el mercadero de cosas, de que pues iban a entregar sacrificios, y iban y lo entregaban, y les decía el sumo sacerdote, ¿sabes qué? Este animal no pasa los criterios para ser sacrificado, pero ¿sabes qué? Allá afuera hay
Hay unos mercaderes que ellos están vendiendo animalitos, puedes comprar uno de ellos y ya, ¿no? Y era como una manera de ese negocio donde Jesús se enoja porque el espacio que había para los gentiles estaba ocupado por mercaderes. Y al final de cuentas, pues por eso es la molestia de Jesús, porque para la experiencia, la ilusión de Jesús, la iglesia tiene que ver con una comunidad de todos. Todos son importantes, ¿no? Ahora, por eso es que esta experiencia y este concepto que venía teniendo de iglesia desde la cultura griega, pues, y se fue acuñando a través de la historia, ¿verdad? Esta experiencia que tomó ahora la iglesia en ese tiempo, pues fue dándole sentido a la comunidad. Por eso en la iglesia, en la experiencia de la iglesia primitiva, podemos notar muchas diferencias del concepto de iglesia que pudiéramos comprender. Hay una vasta reserva de sentido que nos permite actualizar esta experiencia de ser iglesia y este concepto que, por ejemplo, la iglesia primitiva lo entendió o lo experimentó de que ser iglesia iba también trascendiendo y que era precisamente formar esta comunidad, esta nueva familia, ¿no? Por eso es que pues va dando sentido más adelante como les mencionaba ya en los paradigmas, cuando veíamos la parte de los gentiles, pues fue dando, teniendo otros términos que fueron utilizados como el cuerpo, que ya utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Esta experiencia de ser cuerpo, ¿no? De la nueva comunidad, ¿no? O como les decía en el libro de Apocalipsis, ¿no? Ya esta experiencia de comunidad se ve acerca de, lo pone como un ejemplo como de la esposa y el esposo a través de las bodas del Cordero, ¿no? Pero que al final, en ese tiempo, bueno, ya eso más adelante se irá exponiendo, pero que precisamente la iglesia primitiva, pues fue entendiendo que, pues, ser iglesia, ¿verdad? Tenía que ver con cosas que estaban haciendo y trascendiendo y impactando en la vida de muchas personas, ¿no? Compartiendo el pan, orando juntos, no importaba el lugar, ¿no? Y es por eso, hermanos, que a lo mejor cuando nos tocó el tiempo de pandemia, que nos entró en una crisis, al menos para muchos y en lo personal a mí sí me pegó, hermanos, ¿no? Pero fue ahora también entender esta experiencia de reconocer que la iglesia primitiva vivía esta experiencia de comunión de otra manera, ¿no? Y que a lo mejor nos centrábamos como el tiempo de los judíos, ¿no? Del templo, sentados ahí, ¿no? Y dicen, no, pero la experiencia de la iglesia era diferente, ¿no? Yo recuerdo que en ese tiempo hicimos, pues no nos reuníamos, teníamos los videos, los veíamos, pero teníamos una familia aquí cerca de mi casa donde, este, pues los hermanos nos sí vieron en su casa el tiempo de pandemia y empezamos a tener estas reuniones en su casa y hacíamos cultos los sábados ahí nada más nosotros, obviamente por las cuestiones de que no podíamos tener a más hermanos. Esa experiencia fue muy bonita porque no solamente nos reuníamos para hacer culto, y algo muy curioso era que los hermanos que abrimos con este grupo eran hermanos que ya no asistían a la iglesia y que en algún momento, pues el papá era el único que asistía a la iglesia. Y yo le dije, hermano, ¿qué le parece si hacemos culto en su casa? Pues vivimos aquí a 2 cuadras. Y pues nada más nosotros. Y sí, me dijo que sí y todo. Y recuerdo que nos reuníamos y eso permitió que los hermanos se fueran incluyendo poco a poco también y se integraran nuevamente en la iglesia a raíz de esta experiencia de compartir el pan, de orar, incluso a veces terminábamos los puntos y nos quedábamos todavía al cafecito y teníamos juegos de mesa, ¿no? Y cuando yo les decía, hermanos, está pasando, hay una necesidad de los hermanos que se quedaron sin trabajo, estos hermanos daban despensas, ¿no? Y cómo esto también va trascendiendo, hermanos, también ahora, y qué es lo que también necesitamos nosotros seguir enriqueciendo nuestras comunidades, ¿no? Por eso, pues, quiero concluir con este tiempo, hermanos, de reflexión, que, que en algún momento, pues, podríamos nosotros preguntarnos, ¿no?
Tal vez, si quieren anotar esas preguntas, responderlas de manera personal, ahora en esta experiencia de la iglesia primitiva, ¿qué es para mí ser iglesia ahora? ¿Cómo entiendo ahora esta experiencia de ser iglesia? Yo les pregunto, si volvemos a hacer la dinámica, entonces, ¿no? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Si volvemos a hacer la dinámica, yo les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan iglesia? ¿Qué dirían ahora? ¿Qué compartiríamos ahora? ¿No? Si lo quiere compartir en el chat, escríbalo en el chat, ¿no? Pero sería como tratar de responder, qué es para mí ser iglesia? Ahora, en esta experiencia de la iglesia primitiva, ¿no? Así que si quiere compartirlo ahí en el chat, puede hacerlo, ¿no? Si cambió su respuesta ahora a la primera que dio con esta experiencia, compártanlo. Si lo tiene usted. Bueno, ya aquí ya nos compartió otro de nuestros hermanos, lugar de comunión y de amor, claro que sí, ¿verdad? Porque eso nos permite ser comunidad es compartir, ser iglesia es compartir, ¿sí? Es compartir, claro que sí, ¿no? Este, y que, por ejemplo, en esta parte, en esta experiencia, hermanos, también podríamos hacer una reflexión de filtrar este concepto, ¿verdad? Porque la experiencia de mi iglesia, ahora desde la experiencia de la iglesia primitiva, se viven algunas de las comprensiones de ser iglesia, de la iglesia primitiva. Eso ya es de manera personal. En su iglesia, en su experiencia de usted, donde usted se congrega, en comparación a la iglesia primitiva, ¿se vive alguna de las comprensiones de ser iglesia? ¿Verdad? Así es, la comunidad donde se observa en la doctrina, hay comunión unos con otros, partimos pan y seguimos unidos en la casa. Es parte también de esa experiencia. Yo creo que en esta situación, en la experiencia de mi iglesia, se viven algunas de las comprensiones de ser iglesia desde la iglesia primitiva. Yo creo que tenemos varias necesidades, ¿no? En la iglesia aún todavía tenemos mucha parte, incluso también, incluso pensar que le damos más interés al centro, que es el templo, el lugar, las paredes, ¿no? Y que a veces se nos olvida. Yo de repente siento, hermanos, que nos llega a pasar, ¿no? Eh, que, bueno, yo, al menos en mi comunidad, pues hemos tratado de compartir el alimento, de llevarlo, a lo mejor en la iglesia tenemos este ministerio de la canasta de amor, ¿no? Compartir, ¿no? En mi comunidad hemos tenido la experiencia de que hay hermanos que ya no van a la iglesia por su situación de salud, por la vejez, que viven solos, ¿no? Y nos toca a lo mejor recordarles que son iglesia, que son parte de la iglesia, ¿no? Visitándoles y ayudándoles, llevándoles comida, compartiéndoles mensaje de esperanza, incluso a veces hasta haciendo el aseo, buscando algunos apoyos para las personas, porque eso es parte de la experiencia de la iglesia primitiva. Ellos lo entendían así, ¿no? En la experiencia de nuestra iglesia, ¿qué le faltaría enriquecer a nuestra iglesia desde la iglesia primitiva, ¿no? Como les decía, a veces se nos olvida o pensamos que porque hay hermanos que ya no asisten a la iglesia, creemos que ya no pertenecen, ¿no? Y que a lo mejor por cuestiones de una situación de trabajo, por cuestiones de salud, como yo les mencionaba, ¿no? Nos olvidamos o pensamos que ellos ya se salieron de la comunidad, cuando a veces son situaciones que no se centran a un día sábado, en un día centrado ahí, hermanos, sino que también es precisamente en esta experiencia de la iglesia primitiva, es entendiendo que en todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos
recordarnos que somos, que somos iglesia, ¿no? ¿Qué propondría de manera personal en su iglesia para mejorar esta experiencia, ¿no? Y yo creo que, pues, cada uno podríamos tener diferentes respuestas, porque obviamente nuestras iglesias son diferentes. A lo mejor pertenecemos a una iglesia grande, chiquita, o una misión, ¿no? Pero que siendo iglesia grande o chiquita o misión, desde la experiencia de iglesia, eh, desde este concepto de la iglesia primitiva, pues nos enriquece a todos, ¿verdad? En todas nuestras áreas. Por eso concluyo diciendo, hermanos, eclesía fue entendido como una multitud que se une. ¿Para qué? Y bueno, esos tres puntos, pues ya cada uno le va sumando, ¿no? Sus respuestas, aquí veo que unos para perseverar en la doctrina, para partir el pan, para seguir unidos en oración, ¿verdad? Para vivir en amor, ¿no? ¿Sí? Y para compartir la fe, y que podemos nosotros decir entonces, yo ahora soy iglesia, ¿verdad? Y que al ser iglesia entiendo y trasciendo que es más que cuatro paredes. Pienso también ahora que soy parte de una comunidad que está llamada a seguir testificando la resurrección de Jesús y la experiencia de la vida y del amor de Dios, ¿no? Y que es muy importante para mí. Así que, hermanos, pues espero y deseo que haya sido de bendición esta clase, hermanos. Y no sé si haya alguna pregunta, una duda, algún comentario. Muy bien.